Esto es Corea del Sur en los años 60 y esto es Corea del Sur hoy en día, un país que está conquistando culturalmente el mundo con su música al punto de hacer que millones de adolescentes hagan cola para ver a sus ídolos. ¿Cómo es posible que un país haya pasado de ser un lugar devastado por la guerra a semejante potencia emergente en tan pocas décadas? Y sobre todo, ¿cómo llegó a contrastar tanto con su gemelo y rival, Corea del Norte? ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Juan Felipe del canal Café Kioto, en donde encontrarás excelentes videos de filosofía, política e historia. Te dejo el link en la descripción. Como sabrás, la historia de ambos hermanos peleados es compartida hasta su decisiva separación luego de la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo, solo analizaremos grosso modo su historia previa a este hecho, la cual es bastante extensa y ha pasado por múltiples etapas. Todo comenzaría hacia el 2300 a.C., cuando se inicia el dominio de la dinastía Gojoseon, fundada por el legendario Dangun. La decadencia de este antiguo reino, germen del pueblo coreano, se da hacia el siglo II a.C. y tras esto se da el surgimiento de los conocidos tres reinos que abarcaron la península coreana y partes de la Manchuria china. Estos fueron Goryeo, el más extenso de ellos, Baekje y Silla. Este último consigue progresivamente imponerse sobre Baekje y hacia finales del siglo VII después de Cristo anexa su territorio y partes de Goryeo, cuya porción en la Manchuria es arrebatada por la dinastía china Tang. Es decir, el pueblo coreano se centra en la península desde este entonces, salvo por un periodo entre los siglos VIII y IX, en donde el reino de Balhae ocupa parte de la región en mención. Al ser Silla el estado que abarcó toda la península, se le considera como el primer estado coreano unificado. La esencia de este reino, al que desde su imposición sobre los otros dos se conoció como Silla posterior o unificada, pudo perdurar gracias a la conformación de una identidad basada en el budismo y en el confucianismo, así como por las buenas relaciones con la dinastía Tang. El último gobierno de Silla, Gyeongsung, le entrega el poder al nuevo rey emergente del reino de Goryeo en 1935. La nueva dinastía, de donde proviene el nombre actual de los países, gobernó por casi 2 siglos y adoptó el budismo como religión oficial con el fin de unir a la población. Durante el siglo XIII fueron ocupados por el imperio mongol de Genghis Khan, pasando Goryeo a convertirse en un vasallo por casi un siglo. El reino comenzaría su decadencia hacia finales del siglo XIV, cuando son sucedidos por la dinastía Joseon. La nueva dinastía fundada por Taejo adoptaría al confucianismo como la nueva religión. Este reino se caracterizaría por adoptar una política aislacionista debido a que sería víctima de invasiones por parte de los japoneses y de los manchúes. No obstante, luego de estas enfrentas, Joseon experimentó un periodo de paz por casi 2 siglos. Hacia el siglo XVIII comenzaría una serie de luchas internas que conllevaron a la decadencia de la dinastía Joseon. Esto va de la mano con que el país cae progresivamente bajo la influencia de la dinastía china de los Qing. El fin oficial de Joseon se daría en 1897, luego de haber dejado un importante legado en Corea, pues el idioma moderno, actitudes sociales y gran parte de la cultura coreana se desarrollaron durante este periodo. En 1894 se da la primera guerra sino-japonesa. Con la derrota china durante el siguiente periodo de la historia coreana, denominado como Imperio de Corea, el país caería bajo la influencia japonesa. De hecho, por las políticas expansionistas del Imperio del Japón, Corea terminó siendo anexado oficialmente en 1910 mediante un tratado que, debido al tremendo poderío adquirido por los nipones, fue imposible de refutar. Es así que Corea pasa a convertirse en una colonia japonesa a la par que un gobierno en el exilio se refugiaría en China. Este periodo se caracterizó por el enriquecimiento de Japón a costa de los recursos de la península, mientras que los mismos coreanos llegaron a ser tratados como ciudadanos de segunda en su mismo país. Y aquí es donde ocurre el primer contraste entre las futuras dos Coreas. Al contar el norte con más recursos mineros que el sur, recibió una mayor industrialización. La ocupación japonesa no terminaría hasta su rendición durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que si bien Estados Unidos
fue su principal rival, en los últimos días del conflicto, la Unión Soviética realiza una invasión de los territorios ocupados por Japón, por lo que ambas potencias influirían en el destino de Corea. Comienza así la división de Corea, en la que ambos aliados establecieron una frontera en el paralelo 38, mientras que al norte es ocupado por tropas soviéticas, el sur es ocupado por Estados Unidos. Y claro, cada potencia ejercía sus respectivas influencias ideológicas totalmente opuestas, siendo Corea uno de los bastiones más representativos de la Guerra Fría. En el caso del territorio al sur del paralelo, Estados Unidos instaura un gobierno militar de transición liderado por oficiales del ejército en un periodo de amplia confusión y caos político y económico. Y es así que tras 3 años de presencia estadounidense se dan unas elecciones generales en las que se decide una nueva asamblea. Por su parte, el ejecutivo sería tomado por Syngman Rhee, quien ya había ocupado el cargo de presidente del gobierno en exilio. Se funda así la Primera República de Corea del Sur. El primer problema que enfrentaría Rhee sería la insurrección de la isla de Jeju, 1948-1949, en la que un grupo de miembros del Partido de Trabajadores de Corea del Sur de ideología comunista se alza en contra del nuevo gobierno de tendencia capitalista. Esta insurrección es reprimida y unas 30.000 personas mueren en ella. Esto sería solo el preludio de la recordada Guerra de Corea entre 1950 y 1953, de la que podés ver más a detalle en este video. Este cruento conflicto fue en definitiva uno de los más representativos de la Guerra Fría, que inicia cuando el bando capitalista representado por Corea del Sur es invadido por el comunista, es decir, por Corea del Norte, que como recordarás contaba con una mayor industrialización y por ende armamento superior. Su objetivo, reunificar la península bajo un gobierno comunista, y es acá en donde interviene la recientemente creada ONU. Resulta que en su Consejo de Seguridad la URSS estuvo ausente, por lo que Estados Unidos incentiva la intervención en el mencionado conflicto al considerar la invasión como una agresión directa de Pyongyang. Y aunque Corea del Norte haya conseguido un rápido avance en un inicio, con el apoyo de Estados Unidos y de la ONU, obviamente terminó retrocediendo. La guerra no alcanzó un equilibrio hasta la intervención de China en favor del norte, al sentir la amenaza de que la guerra alcance su frontera. Luego de un arduo estancamiento, se firma un armisticio en 1953 en el que se crea una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho a lo largo del paralelo 38. Y claro, como no se firmó la paz, en teoría, ambos países siguen en guerra. Tras este negro episodio, Rhee afrontaría la tarea de reconstruir un país devastado y empobrecido. Su gobierno se caracterizó por sus políticas conservadoras y anticomunistas. Con el tiempo, su régimen se fue volviendo más autoritario y hasta la actualidad es objeto de controversia. Mientras que unos lo recuerdan como el que dejó la semilla para el milagro surcoreano, otros lo tachan como uno de los peores dictadores. Es así que en 1960 estalla la Revolución de Abril, en donde estudiantes y trabajadores salen a las calles para exigir la renuncia del presidente Rhee, quien ante las presiones termina exiliándose en Hawái. Esto conlleva un periodo de inestabilidad política que culmina con el inicio de una nueva dictadura liderada por el general Park Chung-hee, luego de un exitoso golpe de estado. Al igual que Rhee, Park llevaría una gestión bastante controversial. Si bien su mandato es considerado como una férrea dictadura que permaneció en el poder por casi 16 años, la economía del país creció agigantadamente en este periodo gracias al impulso de las exportaciones, siendo Estados Unidos uno de sus principales socios comerciales. La industrialización también estuvo presente, lo que le permitió agregar políticas proteccionistas. Corea del Sur cierra el ingreso de productos extranjeros que no sean materias primas para producirlas en su territorio y multiplicar las exportaciones. Esto favoreció el crecimiento de grandes conglomerados como Hyundai, Samsung y LG. Sin embargo, las condiciones laborales de los trabajadores implicaban altísimas horas de jornadas laborales, algo que se mantiene hasta la actualidad, razón por la que el país llegó a tener la tasa de suicidios más alta del mundo desarrollado. El régimen de Park acaba cuando es asesinado en 1979 por el director de la Agencia de Inteligencia Coreana. Durante los años posteriores a este magnicidio, Corea del Sur volvió a vivir un periodo de alta inestabilidad, a la par que los ciudadanos exigían un sistema más democrático por medio de protestas por todo el país, las cuales fueron reprimidas en eventos como la masacre de Gwangju, en donde al menos 1.000 civiles fueron asesinados en la mencionada ciudad. No sería hasta 1988
que termina el último gobierno autoritario de Chung Do-hwan en favor de Roh Tae-woo, quien da a conocer la declaración del 29 de junio, en la que se prometía una transición hacia la democracia. Dicho y hecho, desde ese entonces, todos los gobernantes surcoreanos han sido electos de manera democrática. Si bien hubo amplias reformas en el plano político, el modelo económico se mantuvo, con algunas modificaciones mediante las que el proteccionismo se fue disolviendo. El milagro económico de Corea del Sur le valió el título de uno de los 4 tigres asiáticos, aunque este fuera interrumpido durante la crisis financiera asiática de 1997. Ya en el siglo XXI, ocurren hechos como la crisis en Corea del 2013, en la que a pesar de los intentos de acercamiento entre ambos gobiernos, escalan las tensiones debido a una prueba nuclear realizada por parte de Corea del Norte en las cercanías del territorio vecino. Y aunque se llegó a declarar el fin del armisticio y las tropas de ambos países se movilizaron, no llegó a estallar ninguna guerra gracias al diálogo. La entonces presidente e hija del dictador Park Chung-hee, Park Geun-hye, fue la primera mujer presidente del país, así como la primera que finalizó su mandato antes de tiempo desde el inicio de la democracia, debido a que se le imputaron cargos por tráfico de influencias. Su sucesor y actual presidente, Moon Jae-in, es recordado por asistir a la cumbre intercoreana del 2018, primera vez en la que un mandatario de Corea del Norte ingresa a territorio surcoreano. Y aunque aquí se haya dialogado sobre la desnuclearización de la península de Corea, la rivalidad entre ambos países gemelos es un tema que al parecer seguirá vigente debido a la tremenda brecha ideológica que se mantiene. ¿Crees que existe al menos una mínima posibilidad de que ambas Coreas se reunifiquen? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!